Hola a todos. En el video pasado habíamos visto el funcionamiento de la máquina de Carnot con un gas ideal como mecanismo para hacer trabajo. En este video vamos a hacer una deducción de la ecuación de Clausius-Clapeyron y para ello vamos a considerar de nuevo la máquina de Carnot, pero ya no con un gas ideal adentro, sino con un líquido y un gas adentro. Vamos a tener entonces un contenedor con gas y lo vamos a comprimir. Dibujemos un diagrama de presión contra volumen. Entonces lo que vamos a tener cuando comprimimos el gas va a ser que el volumen va a disminuir y la presión va a aumentar. Hasta que llegamos a un punto en el cual se forma tanto líquido como gas, es decir, que una porción de gas se condensa y allí tanto el gas como el líquido están en equilibrio. Entonces la presión no va a aumentar, sino que se va a mantener constante, pero el volumen sí va a disminuir. Entonces esto podemos llamarlo la primera parte. En una segunda parte vamos a tener el contenedor con gas, pero también con líquido. Entonces lo que dijimos va a disminuir el volumen, pero la presión se va a mantener constante hasta un punto en el cual ya no hay más gas. Y este va a ser el paso número 2, ¿no? Vamos a ponerlo acá sobre la gráfica también, el paso número 1. Y este de acá el paso número 2. Si seguimos comprimiendo esta sustancia que ya es todo líquido, como muchos de ustedes sabrán, es muy difícil comprimir un líquido. Por lo tanto, en esta fase el volumen no va a disminuir tanto, pero la presión sí va a aumentar bastante. Y este pues es el paso número 3. Ahora, esto que he dibujado, estas líneas que he dibujado, en realidad son líneas isotérmicas. Es decir, hemos tomado la temperatura en cada uno de estos escenarios y esa temperatura es la misma. Entonces, para esta línea la temperatura va a ser igual a T, por ejemplo, pero si dibujamos una línea un poco más fría, que va a representar los mismos tres pasos, pero una temperatura un poco menor, vamos a tener lo siguiente. Y esta línea va a estar a una temperatura T menos delta T. Entonces pongamos algunas marcas sobre este diagrama, pues vamos a tener que acá va a haber únicamente líquido, acá va a haber gas y líquido, y acá solamente vamos a tener gas. Ahora bien, hagamos una analogía con lo que es el ciclo de Carnot. Esto en realidad es una máquina de Carnot, pero no nos hemos referido hasta el momento a ningún ciclo en específico. Entonces, hagámoslo conectando estas líneas que hemos dibujado de la siguiente manera. Vamos a tener que estos cuatro segmentos van a representar un ciclo de Carnot en los cuales tenemos dos líneas isotérmicas y dos líneas con procesos adiabáticos. Entonces es el mismo concepto que trabajamos en el video anterior, teniendo en cuenta que este es el punto 1, este sería el punto 2, este sería el punto 3 y este sería el punto 4. Simplemente en el punto 1 le vamos a dar calor al contenedor hasta que llega el punto 2. En el punto 2 separamos el contenedor de la reserva de calor y por lo tanto la temperatura va a disminuir porque se sigue expandiendo el contenedor, y como el volumen aumenta y no hay intercambio de energía con el exterior del sistema, pues el sistema se va a enfriar.
Bueno, en fin, tenemos el ciclo de Carnot aquí reconocido. Para algunos de ustedes que no estén familiarizados con el ciclo de Carnot, pueden ver el video anterior. Entonces, si tomamos esta distancia desde el segmento 1,2 al segmento 1,4,3, perdón, entonces esta distancia va a medir delta P, es decir, el cambio en la presión entre estas dos líneas isotérmicas. Y acá es donde vamos a traer los resultados del video anterior. El video anterior nos decía que el trabajo era igual a un calor añadido a una máquina que completa un ciclo de Carnot por delta T sobre T. Ahora, en esta máquina específica vamos a tomar una cantidad de calor C para realizar el ciclo, y entonces pues esto lo vamos a escribir como C delta T sobre T. Y pues al igual que antes en el ciclo normal con un gas ideal, teníamos que la región comprendida entre estos segmentos va a ser una representación, esta área va a ser una representación del trabajo. Y podemos ver que, digamos, para este punto, el punto 3, en el punto 3 ya no hay líquido en el sistema, solamente hay gas. Entonces esto nos va a representar en realidad el volumen del gas que tenemos en el sistema, y en este punto 4 nosotros vamos a tener solamente el líquido, y por lo tanto el volumen total va a ser el volumen del líquido. Y esta área que va a ser representante del trabajo va a ser aproximadamente delta P por la diferencia entre el volumen del gas y el volumen del líquido. Y entonces, obviamente, si igualamos estas dos ecuaciones, vamos a tener que C delta T sobre T es igual, o bueno, aproximadamente delta P por el volumen del gas menos el volumen del líquido. Y ya en este punto, vamos a abrir un poco de espacio. En este punto podemos dividir todo sobre delta T y sobre la diferencia de los volúmenes del gas y del líquido. Y pues si hacemos esto, vamos a obtener simplemente que delta P sobre delta T va a ser igual a C sobre la temperatura por la diferencia entre los volúmenes. Y esta es la ecuación, la famosa ecuación de Clausius-Clapeyron. En realidad esto fue deducido por Carnot, pero tiene el nombre de Clausius-Clapeyron. Simplemente, en realidad esto lo podemos escribir como la derivada parcial de P con respecto a T. Y esta ecuación simplemente nos va a decir que el cambio de la presión con respecto a la temperatura en una máquina de Carnot simplemente va a ser el calor añadido sobre la temperatura de la reserva de donde se obtuvo ese calor sobre la diferencia de los volúmenes de gas y del líquido. Y esta ecuación pues tiene aplicaciones como, por ejemplo, conocer la presión de vapor cuando a un sistema se le está añadiendo temperatura o se le está quitando temperatura, conocer puntos de ebullición, qué tan rápido está cambiando la presión en un sistema, etc. Entonces hemos llegado al objetivo del video, que era deducir la ecuación de Clausius-Clapeyron. Si quieren profundizar un poco más, pueden ver el primer video sobre ciclo de Carnot y máquina de Carnot.